Bienvenidos a Dark Toons. Yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con regresos, nuevas series, trailers y mucho más. En nuestra primera noticia tenemos que HBO Max Latinoamérica ha estrenado la nueva serie animada de Genndy Tartakovsky, Unicorn Warriors Eternal. Una historia de fantasía steampunk producida por Cartoon Network Studios. Unicorn Warriors Eternal es una serie de acción animada sobrenatural que sigue a un equipo de héroes que despiertan para luchar contra una fuerza malvada. Cuando un grupo de héroes apodados Unicorn se despiertan accidentalmente en cuerpos de adolescentes en lugar de los anfitriones adultos que han encarnado en el pasado. Los dos primeros episodios están disponibles en HBO Max a nivel global con doblaje y subtítulos. Y hablando de HBO Max, la plataforma también publicó recientemente el tráiler del revival de secundaria de Clones, donde además se anuncia la fecha de estreno y nuevos miembros en la escuela de clones de personajes históricos. Cabe recalcar que recientemente la serie también tuvo una polémica en la India con la representación de Gandhi, siendo esta la razón por la que no veremos a este personaje en esta nueva temporada. Secundaria de Clones llegará este 23 de mayo con 2 episodios en HBO Max, además de 2 nuevos episodios que debutarán cada jueves desde el 1 de junio hasta el 22 de junio. Entre otras noticias, Disney Channel desveló el primer tráiler de su nueva serie animada titulada Hailey's on It, una comedia y aventura donde seguimos a Hailey, una adolescente en una misión para completar cada elemento de su larga lista de tareas para salvar al mundo, a la vez que debe enfrentar sus sentimientos hacia su mejor amigo Scott. Hailey's on It se estrenará a través de Disney Channel el 8 de junio, a su vez que en Disney XD y al día siguiente en Disney Plus para Estados Unidos. Continuando con las noticias, tenemos que Greg Eagles, la voz oficial de Puro Hueso de las sombrías aventuras de Billy y Mandy, recientemente publicó una foto en Twitter donde se encuentra en una cabina de grabación, afirmando que está a punto de hacer algunas tomas para Cartoon Network Studios. Al principio, lo lógico sería esperar algún tipo de regreso del icónico show de las sombrías aventuras de Billy y Mandy, pero supuestamente en realidad se trata de un episodio especial de 2 partes de la serie Jellystone. Según la sinopsis del especial, una falla en el espacio-tiempo hará que varios personajes icónicos de Cartoon Network terminen apareciendo en la ciudad de Jellystone. Por ahora no consigo una fuente oficial que me confirme esta información, así que por el momento es una suposición, pero lo que es un hecho es que pronto habrá un regreso de Puro Hueso en Cartoon Network. Cuando tenga más información les estaré informando. Entre otras noticias, tenemos que recientemente Netflix confirmó este miércoles que serán los encargados de emitir la esperada película de Miraculous, las aventuras de Ladybug, descartando con ello a Disney Plus como posible plataforma de estreno. La película además contará con una animación renovada que presentará con mejor detalle algunos elementos de la ambientación, expresiones y rasgos de los personajes. La película se estrenará en los cines franceses el 5 de julio de 2023, mientras que el estreno global será a través de Netflix el 28 de julio. Y hablando de Netflix, tenemos que la plataforma finalmente ha presentado un primer tráiler de lo que será su próxima película animada, Nimona, filme que se encuentra basado en las novelas gráficas del mismo nombre creadas por Noelle Stevenson, a quien recordarás por She-Ra, Princess of Power. Nimona es una aventura medieval que sigue a una cambiaformas muy impulsiva que decide convertirse en la compañera del caballero Ballister Blackheart. Y aunque este no le convence mucho la idea, Nimona pronto podrá ayudarlo a probar su inocencia por un crimen que no cometió.
Nimona verá su estreno en Netflix el 30 de junio. Continuando con las noticias, tenemos que Hulu finalmente ha fijado una fecha de estreno para el revival de Futurama. Los nuevos episodios de la serie debutarán en Hulu el 24 de julio. Los mismos se lanzarán semanalmente los lunes a partir de entonces. Esta nueva temporada estará compuesta por 10 episodios. Hulu ya había anunciado anteriormente que encargó un total de 20 episodios. Entre otras noticias, tenemos que el pasado 16 de mayo se celebró nada más y nada menos que el Día de la Animación Indie. En este día celebramos las animaciones y series indie y tanto artistas como fans promueven sus shows favoritos para darlos a conocer. Por ejemplo, en el perfil oficial de Glitch Productions, creadores de Murder Runs, se celebró esta fecha compartiendo un pequeño adelanto del próximo episodio. Además, también compartieron algunos proyectos indies como son Monkey Wrench, creada por Several, Playground de Rodrigo Sousa, Geluba Boss de BC Pop, por supuesto el reciente éxito Lackadaisy, el tráiler de Far-Fetched Show de Ashley Nichols, The Legend of Pippi, un fabuloso corto animado que no te puedes perder, el piloto de Long Gone Gulch, del que ya hemos hablado varias veces en este canal, una mención especial a las animaciones de Señor Pelo y mucho más. Aparte de esto, tal vez algunos recuerden un pequeño piloto llamado Welcome to Hell que salió hace un par de años y que en su momento tuvo millones de vistas en YouTube. Y por si no lo sabían, este piloto es parte de uno de los videos especiales de este canal. Pues bien, su creadora Erika Wester, en celebración de esta fecha, confirmó que próximamente se animaría a realizar un segundo episodio de esta serie. Si quieres conocer a mayor profundidad esta animación, te animo a ver mis videos sobre pilotos y series indies. Los enlaces los encuentras en las tarjetas de información y en la descripción del video. Continuando con las noticias, luego de casi un año desde el estreno del final de Amphibia, les traigo unas pequeñas novedades. En celebración del aniversario del final de la serie, el portal The Gamer le realizó una amplia entrevista a Matt Braley sobre sus pensamientos de la producción de la serie. Además de mencionar que las ventas del libro El diario de Marcy fueron un éxito sorpresivo para todos. Antes de despedirse, Braley comenta que, aunque no puede anunciarlo oficialmente, deja constancia de que próximamente tendremos más libros de Amphibia. Todavía se desconoce si serán a modo de diario, precuela o continuación del final, pero cuando tenga más información se los haré saber. Entre otras noticias, tenemos que recientemente Alan Ituriel, creador de Villanos, confirmó a través de sus redes sociales que la serie hará su debut en el mercado estadounidense el día 23 de mayo en Max. Recordemos que, aunque ya pasó un tiempo desde la salida de los episodios en Latinoamérica, no se había fijado una fecha oficial para una versión en inglés de la serie, hecho que no tenía muy contentos a los fans de habla inglesa. Esta fecha coincide con el estreno de la plataforma Max, que también será el día 23 de este mes, por lo que posiblemente no sea coincidencia y esto sea parte de una estrategia de promoción de esta renovación de contenido. Sin embargo, sigue siendo una excelente noticia para todos los fans de habla inglesa que aún no habían podido disfrutar del show. Por el momento ya se tiene confirmada una segunda temporada, pero sin una fecha oficial. Como siempre, ante cualquier novedad, los mantendré informados. Para finalizar, tenemos que este sábado veremos el esperado estreno del cuarto episodio de la segunda temporada de Geluba Boss. Dicha noticia la dio a conocer su creadora BC Pop a través de Twitter junto a un pequeño GIF.
Para el momento en el que edito esta noticia, aún no sale el episodio, pero basándonos en todos los adelantos que nos han mostrado, podemos suponer que en este episodio por fin conoceremos al demonio Andrealfus, quien es el hermano mayor de Estela. Además de esto, sabemos que volveremos a ver a Striker, quien intentará secuestrar y eliminar a Stolas, por supuesto por encargo de la misma Estela. Según algunos adelantos, también tendremos la participación de Blitz y Luna y posiblemente Moxie y Millie, además de una visión tanto del Anillo de la Ira como del de la Pereza. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales como PolarisM76, como mi Instagram donde estamos más en contacto, o mi Twitter donde les comparto adelantos y más noticias. Te dejaré los enlaces en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.